Recibamos a Marco Barrientos. Hay diversas maneras en que el pecado puede manifestarse o presentarse en la vida de las personas. El pecado puede tomar múltiples formas y manifestaciones, ya sea a través de acciones, pensamientos, omisiones, actitudes o comportamientos que van en contra de la voluntad de Dios y su palabra. La idea de la multiforme expresión del pecado destaca la diversidad y complejidad de las formas en que el pecado puede manifestarse en la vida de las personas y que son determinadas por diversas causas como las maldiciones generacionales, sus propios registros de pecado, su razonamiento carnal y la influencia de la mentira del diablo y del mundo, entre otros. Estamos en la enseñanza número 4 de la doctrina de la cruz acerca del pecado. El versículo base para el día de hoy es Lucas 7:47 con el título La multiforme expresión del pecado. El versículo dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La idea de este versículo es de que los seres humanos experimentamos diversidad de formas de cómo se expresa el pecado en nuestra vida. Hay un pecado, digamos, que podríamos hablar acerca del pecado de una forma singular, pero ese pecado se expresa a través de múltiples manifestaciones que pueden tener nombre, como ya lo he dicho en otras ocasiones. Puede manifestarse a través del robo, a través de la mentira, a través del engaño, a través de el adulterio, a través de la traición, y pudiéramos hablar de un montón de manifestaciones de la carne. Eso lo dice en Gálatas 5:19, cuando dice que y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, herejías, enemistades y, bueno, un montón de manifestaciones del pecado. Pero, sin embargo, el pecado tuvo un inicio, un solo pecado. Recordemos que en el libro de Génesis, Dios no le había dado muchos mandamientos al ser humano, simplemente le había dicho que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Tenían un solo mandamiento y tenían solamente una posibilidad de desobedecer a Dios, que era el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre desobedeció, abrió la puerta al pecado y con ello la introducción de la muerte en el mundo. Y ahorita podemos ver cómo la maldad se multiplica de generación en generación y cada vez no solamente los pecados son más perversos, sino hay una multiplicación de manifestación y de formas de cómo ese pecado se puede apoderar del comportamiento del ser humano. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese fue el inicio. El pecado, si notamos, este versículo dice el pecado y no dice los pecados, sino el pecado. El pecado, la esencia del pecado es la desobediencia o el desenfoque de hacer la voluntad de Dios para empezar a hacer sus propios deseos del ser humano. Pero ese pecado, un solo pecado, una sola desobediencia fue suficiente
para que se abriera una puerta dimensional y que el imperio de la muerte entrara en el ser humano, empezara a gobernar a nuestros primeros padres, y con ello la legalidad de tomar control de toda la descendencia de los primeros padres. Y nosotros vemos cómo a través de la historia la maldad se multiplica y ha habido algunos eventos que el Señor ha tenido que intervenir literalmente para prácticamente destruir a la raza humana, como lo vemos en el libro de Noé, que tuvo en el libro de Génesis, perdón, en el tema acerca de Noé. Y Ezequiel 16:51 dice, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. El punto central es de que dice, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. O sea, se puede multiplicar los pecados, se puede multiplicar eh, las maldades, las iniquidades. Y a través de las generaciones, nosotros como padres, los que somos padres, si nosotros no cuidamos de limpiar nuestro corazón, nuestra vida, y por el contrario, mantenemos las puertas abiertas, ese tipo de pecados se heredan, o la inclinación o la predisposición de nuestra descendencia hacia el pecado va a permanecer aunado con los propios pecados de nuestra descendencia. Por eso las generaciones cada vez van siendo cada vez más perversas, más separadas de Dios. La maldad sigue imperando, y lo peor es de que esas generaciones a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, donde no alcanzan a ver la magnitud de la gravedad de sus propios pecados, sino que defienden sus pecados, defienden la carne, y en verdad que la situación del mundo cada vez va a ir empeorando más y más hasta que llegue nuevamente la intervención de Dios para, a través de la tribulación y de la gran tribulación, venga a traer un trato hacia todo el mundo para destruir a la raza humana y reiniciar con el reino milenial. Por eso en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo creo que hacia ese estado va el mundo en la actualidad. El pecado se va multiplicando tanto que ni siquiera se dan cuenta que hay una maldad en sus vidas, y que el pensamiento, como dice aquí, el designio de los pensamientos del corazón es de continuo solamente el mal. Va a llegar un punto donde en el corazón de la raza humana solamente va a haber el deseo de hacer el mal, y no se van a arrepentir. Por eso en la profecía bíblica habla de que en los últimos tiempos, aun cuando vengan las plagas, aun cuando venga la destrucción y todos los eventos apocalípticos, dice que ni aun así los hombres se van a arrepentir de sus pecados y no buscarán a Dios. Mas sin embargo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos que ver completamente diferente eso y permanecer en la línea de la perfección, de la santidad, para ser librados de esa condición del corazón, de una enajenación y de un cada vez más degradación de la moral del ser humano. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es por eso que a través de la ley nosotros nos damos cuenta de la gravedad del pecado. Dice que la ley se introdujo con un propósito, para que el pecado abundase. No tanto para que el pecado se multiplicara en cuestión de acciones, sino que la ley nos trae luz a nuestras vidas de que el pecado es abundante
y dice que cuando reconocemos que el pecado es abundante en nuestras vidas y nos vemos como total pecadores, la gracia de Dios, por la acción del arrepentimiento, la acción de buscar la ayuda de Dios por considerarnos pecadores y con una merecedores de una condenación eterna, buscamos a Dios para que a través de su gracia Él nos pueda rescatar, nos pueda liberar del pecado y pueda darnos un destino completamente diferente. Amén.